Hola chicos, hola chicas. Bueno, la idea es que desarrollemos un ejercicio práctico sobre estadística descriptiva básica en un ejercicio que hemos resuelto previamente en Excel, pero ahora vamos a ver cómo tan rápido lo podemos desarrollar en un software especializado de estadística. Es así que bueno, vamos a revisar los datos inicialmente y a tratarlos un poquitico previo a lo que y cómo lo necesita el software SPS. Yo les comentaba previamente en el video de Conociendo a SPS que es necesario las variables categóricas, convertirlas en variables numéricas para que este software no lo reconozca. Yo les sugiero siempre en Excel convertir siempre las matrices de datos en una tabla y de esa manera nosotros poder arrastrar después más fácil los datos. Entonces voy a convertir esta matriz de información en una tabla. ¿Listo? Entonces voy a convertir esta información que está de hombre y mujer, llamada en sexo, lo voy a transformar ahora en números. Vengo a la opción de inicio, buscar y seleccionar y vengo a la opción de reemplazar. Entonces le voy a decir donde encuentre la palabra mujer, que la busque y esa me la reemplace por el número 1. Le voy a decir reemplazar todos. Me reemplaza 16. Luego donde encuentre la palabra hombre, que me lo reemplace por el número 2. Le voy a reemplazar todos. De esta manera ya he hecho un cambio sobre esta matriz de Excel. Eh, Importante para que la información vaya más fácil y la identifique en nuestro software, hay que quitarle estos formatos de contabilidad preferiblemente. Voy a ponerlo solamente como número y listo. Voy a copiar esta matriz de información que tiene en realidad 4 variables. La primera no es una variable, simplemente es un número identificador y simula la recolección de información de 25 trabajadores en una determinada empresa con respecto a su edad y la experiencia que tiene y el salario que estos deben ganar. Voy a copiarla y me voy a ir a nuestro software SPS. Voy a agregar estos datos. Desde vista de datos tiene que estar en la vista de datos, no en la vista de variables, que es diferente. Tengo que pegarlo es en la vista de datos. Voy a pegar la información que acabo de copiar, ¿cierto? Que relacionan pues básicamente 5 columnas que son las mismas que traíamos de Excel. Entonces tengo que saber claramente qué es lo que significa cada una de estas variables. ¿Listo? Importantísimo. Entonces, la primera variable sabemos que era simplemente un identificador. Voy a ponerle un id, ¿sí? Que es el identificador, un número que se le asigna a cada uno de los trabajadores. Por aquí no hay mucho que agregar, en realidad. Voy a ponerle escala como por ponerle una medida, pero no interfiere realmente nada porque no la vamos a utilizar. Luego la segunda hacía referencia al sexo biológico, ¿cierto? O al género. Y en etiqueta podría ser mucho más exacto. Sexo biológico. ¿Listo? Voy a agregar por acá una información de medida. Bajarla como nominal. Y el resto, sabemos que son variables asociadas a la edad. La siguiente era la experiencia. La misma, eh, el mismo encabezado nombre que teníamos en el Excel. ¿Listo? El otro era salario. Podríamos agregar más información aquí si quisiéramos, ¿cierto? Pero lo que voy a hacer es para avanzar, simplemente poner la medida. Y algo importante aquí, recuerden, cuando hablamos de variables categóricas hay que agregar y suministrarle la información de valores y etiquetas al software para que él nos entienda. Entonces es lo que nosotros cambiamos en Excel cuando hablamos de mujer 1 y cuando hablamos de hombre 2. Eso es lo que estamos queriendo decirle. Si yo ya me paso a vista de datos, que estoy acá en vista de variables, aquí aparece ya en el encabezado los cambios que hemos desarrollado. Pero aquí dice sexo, 2, 1, 1, 2, etcétera. No le hemos dicho todavía a nuestro software
que es desde aquí, desde la creación de esa variable que se llama sexo en valores, le doy clic y esta ventana emergente lo que me dice es que tengo que cambiar. Y para que usted me entienda, querido software, uno, el valor uno hace referencia a mujer. Voy a añadir esa orden. Y dos, cuando hablamos de hombre. ¿Listo? Y voy a añadirlo y voy a aceptar esta información. Así ya tendría organizada la información para procesarla en nuestro software. Importante, sí, previo a todo, es siempre guardar nuestro archivo. Lo guardamos en la carpeta que necesitemos. Importante que entiendan que esta carpeta yo lo voy a guardar, si quiero guardar un proyecto de trabajo, se me va a guardar un archivo que hace referencia al editor de datos y otro archivo que sería, si lo queremos guardar, es la ventana en donde salen los resultados. ¿Listo? Importante, pues, hacer guardar este trabajo. Bien, estando ya acá, simplemente vamos a procesar ya las variables. Si le voy a decir al software, necesito analizar de manera descriptiva en estas opciones, analizar estadísticos descriptivos y descriptivos las siguientes variables. Cuando hablamos de las estadísticas descriptivas asociadas a este análisis de medidas de tendencia central, medidas de posición y medidas de dispersión, pues solamente aplica para las variables numéricas, es decir, para edad, para experiencia y para salario, ¿cierto? Porque el id no es una variable, pero simplemente es un identificador. Y lo que me está diciendo es, bueno, ¿a qué le quiere aplicar las pruebas descriptivas? A esas tres. Entonces muevo las variables hacia este lado de la derecha y luego me preguntan, bueno, ¿qué opciones, qué es lo que usted quiere que se le determine? Bueno, me interesa la media, me interesa la desviación estándar, cuál es el mínimo, cuál es el máximo, cuál puede ser la varianza, ¿cierto? Y hasta ahí por ahora. Sería un primer análisis rápido que me podría dar de estas variables. Opción número uno. Le voy a dar a aceptar. Cuando yo le doy a aceptar, de inmediato, él me va a arrojar esta ventana, que es la de resultados. Estando yo acá, yo ya puedo identificar una información más detallada sobre lo que nosotros le solicitamos. El mínimo, el máximo, la media, la desviación estándar y la varianza, que son estadísticos básicos para yo analizar determinadas variables, ¿cierto? Podría analizarlo de otra manera también. Si me voy a analizar desde esta misma ventana de resultados, yo podría ya dar también la orden de un análisis. ¿Listo? Analizar, análisis descriptivos. Vengo a la opción de frecuencia y aquí vuelve y me pregunta qué variables son las que yo quiero analizar. Vuelvo y digo que solamente podemos hacer este ejercicio de este tipo de medidas con variables numéricas. Entonces le voy y selecciono estas tres y las llevo al campo donde dice variables. Y luego aquí tengo muchas más opciones para hacer ese análisis. Voy a decirle, ¿qué estadísticos necesito? Ah, me gustaría ver la mediana, ¿cierto? La media, la moda. Eso más no tendría mucho sentido hacer. Me interesarían los cuartiles, ¿cierto? Me interesaría la desviación estándar, la variancia, el rango, el mínimo, el máximo, ¿sí? Como por nombrar los que tenemos ahí como opciones. Luego le damos continuar. Luego me dice aquí por aquí abajo, mostrar tablas de frecuencia. Vamos a dejarla para visualizar qué nos arroja. Y podríamos también aquí mostrar qué gráficos nos podría mostrar, ¿cierto? Entonces entendamos que los gráficos principalmente de las variables numéricas no va muy bien con este tipo de gráficos, ni de barras ni circulares, pero sí podríamos por ahí generar histogramas, ¿cierto? Pero por ahora vamos a decirle gráfico de barras y vamos a ver qué resulta. Vamos a darle continuar y vamos a darle aceptar. Entonces nos va a mostrar la información asociada a cada una de ellas.
Listo, aquí ya obtenemos la información que está asociado a los estadísticos de cada una de estas tres variables: edad, experiencia y salario. Esto es básicamente lo que nos demoramos un tiempo más largo en desarrollar en Excel. Aquí está la información, ¿sí? Por aquí hay unas tablas de frecuencia, pero que dejamos seleccionadas de barra que parecen en realidad histogramas de cada una de las variables. ¿Listo? Que igual no son tan importantes para este primer análisis, que en realidad nos interesa este aquí, esta información de frecuencia asociada a estos estadísticos de medidas de tendencia central, de posición y de dispersión, tal y como lo hemos visto previamente. Esta información nosotros la podríamos copiar, ¿sí? Le vamos a dar copiar o copiar para una hoja de trabajo en Excel, porque nosotros podríamos agregar, arreglarlo mucho mejor en una tablita de Excel. Vamos a ver y de qué manera lo podemos aprovechar. Por ejemplo, de esta matriz de datos, yo podría venir aquí y darle la opción de, no lo copió, en un segundo le voy a dar copiar nuevamente, y lo vamos a pegar, ahora sí. ¿Listo? Aquí tendríamos la información para luego organizar y agregarla o ponerla más presentable para un informe. Pero aquí es básicamente la información que nosotros tenemos de este tipo de, de datos que son de variables numéricas. ¿Listo? Bien, podríamos también revisar otro tipo de información rápida asociado a esta matriz de datos, ¿cierto? Y es que podríamos generar un análisis, por ejemplo, asociado a gráficos. Pues yo podría decirle, bueno, voy a generar un gráfico y aquí lo importante es que le doy la opción de gráfico, generador de gráficos, y él me permite decirle específicamente qué tipo de gráfico me interesa. Entonces, por ejemplo, yo quisiera analizar, sí, con un gráfico de barras, como por hacer el ejemplo. Entonces le doy doble clic y él me dice, bueno, ¿qué quiere en el eje X? Por lo general van las variables categóricas, en este caso sexo biológico, ¿cierto? ¿Y con qué lo está comparando? Bueno, es que no le estoy diciendo en realidad, pues nada, ¿no? La experiencia, ¿sí? Que me saque una información de la experiencia, de la media de experiencia que tiene cada una de ellas, o la mediana, o la moda, etcétera. Pero vamos a trabajar con el promedio, la experiencia que tendría cada uno. Yo podría agregarle un filtro, ¿sí? Podría agregarle un filtro eh, al gráfico, si fuera necesario. Bueno, los filtros, perdón, tienen que estar asociados a otro tipo de variables categóricas. Si tuviéramos otra categórica acá, podríamos agregar el filtro acá. ¿Listo? Y vamos a darle a aceptar y él nos va a generar el gráfico, que pues es muy escueto hasta acá. Nosotros podríamos copiar y pegarlo, ¿cierto? O podríamos empezar a editarlo para que este se vea mucho mejor. Igual. Aquí bueno, ya es de revisar y de mirar de qué manera nosotros quisiéramos tener nuestros gráficos. Cada vez que yo me entro a cada uno de ellos, pues puedo entrar como a revisar qué tipo de color podría trabajar. Pero igual, como esto es una matriz muy básica, inicialmente, después por filtros podríamos generar gráficos mucho más organizados. ¿Listo? Entonces esta es una opción también muy rápida con el generador de gráficos para trabajar. Entonces ahora lo quisiéramos más bien trabajar el tema circular. Eh, agregar el mismo edad, ¿cierto? Y aquí me pide la suma. O por defecto me dice, bueno, va a sumar
más bien, en vez de edad vamos a poner salario para que sí pueda sumar, porque no lo puede sumar en realidad la edad. Entonces está, lo que vamos a hacer, no lo vamos a agregar, ¿sí? Vamos a dejar solamente salario y ahora sí me va a mostrar, bueno, si es o no, digamos, equitativo. El ejercicio que se está desarrollando es con datos no reales, entonces esto simplemente es pedagógico. Pero aquí podemos generar entonces gráficos muy rápidos en realidad. Ahora, con los próximos ejercicios que tienen mucha más información, podríamos jugar más con esta herramienta. Entonces, esta es una primera aproximación para hacer este tipo de análisis que en Excel demoran un poco más de tiempo, hacerlo de una manera mucho más rápida.